Ok, vamos a partir. Quiero darles las bienvenidas a todas y a todos a este seminario llamado Panorama Internacional del Impuesto a los Superricos, organizado por la Fundación Friedrich Ebert en Chile, la Central Unitaria de Trabajadores de Chile, la CUT y su Fundación Fiel, las asociaciones de las y los trabajadores de Servicios de Impuestos Internos de Chile, ANEICH y AFICH, la ANEF y la ISP. Un saludo afectuoso a sus dirigentes y dirigentas, grandes amigos de la FES. Quisiera partir dándole las gracias también a Ricardo Martner. Él es miembro de la Comisión Independiente para la Reforma de la Fiscalía Corporativa Internacional, también conocida como ICRIC. Fue jefe de Asuntos Fiscales en la CEPAL y hoy día nos acompaña para ser el moderador del debate que tendremos en unos momentos. Muchas gracias, Ricardo, por tu compromiso y las ganas que has puesto para ayudarnos a organizar este evento en todos sus detalles. Para contextualizar un poco el debate de hoy, quisiera mencionar algunos puntos. La desigualdad se ha vuelto un tema cada vez más importante a nivel global, entre otros aspectos por el impacto que termina teniendo en la estabilidad económica y en la paz social de los países. Diversos estudios han demostrado cómo la desigualdad ha ido creciendo, producto de una cada vez mayor concentración de la riqueza, incluso en los países más desarrollados que históricamente han sido los más igualitarios. Probablemente la implementación de políticas neoliberales que incluyeron no solo recortes de servicios públicos, sino que también fuertes recortes impositivos para las empresas y las grandes fortunas han acelerado este proceso. Chile es un buen ejemplo de ello, ya que aún habiendo tenido importantes avances en la reducción de la pobreza en las últimas décadas, seguimos ubicándonos en los peores lugares de reducción de la desigualdad. La intensificación de la protesta social en nuestro país que hemos experimentado parece tener buena parte de su fuente en este fenómeno, en sus múltiples dimensiones. Como sabemos, asociado al tema de la desigualdad, aparece siempre el tema de los impuestos, o más precisamente de la justicia tributaria como la principal herramienta para revertirla. No es de extrañar que el debate se esté intensificando en estos tiempos de pandemia por los efectos sociales y económicos que estamos viviendo, que muy probablemente signifiquen una aceleración de estas tendencias hacia el aumento de la desigualdad. De cualquier forma, pareciera que se nos abre una nueva oportunidad para intentar avanzar en el desarrollo de sistemas tributarios más justos y progresivos, incluso diseñados ya no solo a nivel nacional, sino que ojalá a escala global. Como seguramente muchos de ustedes saben, la FES tiene un compromiso de trabajar en esta agenda. Recientemente se desarrolló el proyecto regional de tributación para la equidad, que arrojó importantes resultados para Latinoamérica. Mi colega María Fernanda Valdés estaba a cargo de eso, así que seguramente nos va a contar algo de eso en sus intervenciones. Y a nivel global apoyamos también el muy importante trabajo que está haciendo ICRIC, donde tenemos hoy día dos de sus miembros. Por estas razones nos pareció importante generar esta alianza a nivel nacional con los sindicatos para impulsar esta siempre compleja discusión, especialmente en un país con las particularidades de Chile. La discusión en el Congreso de un proyecto de ley que intenta gravar a las más altas fortunas del país para colaborar en la solución de la crisis producto del COVID-19 es un momento oportuno, creemos, para retomar la discusión y aprovechar de observar con amplitud de miras la experiencia internacional al respecto. No se trata de copiar recetas, sino que de discutir con conocimientos de datos y experiencias concretas, con sus bondades y sus problemas para tomar luego las mejores opciones para Chile. A esto es a lo que quisiéramos contribuir con la conversación de hoy. Aprovecho entonces para darle la bienvenida a nuestros destacados panelistas. Nos acompañan hoy día Susana Ruiz, ella es jefa del Departamento de Justicia Fiscal de Oxfam Internacional. Muchas gracias, Susana. Está también Wayne Swan, él es presidente del Partido Laborista Australiano, es miembro de ICRIC, y es ex parlamentario, ex ministro de Hacienda y ex primer viceministro de Australia. Muchas gracias también, Wayne, por estar con nosotros. Y finalmente a mi colega María Fernanda Valdés, ella es coordinadora de proyectos en FESCOL, en la FES en Colombia, es doctora en economía y especialista en temas tributarios para Colombia y Latinoamérica. Sabemos que sus agendas están siempre muy cargadas, que además estamos en usos horarios muy distintos, así que muchas gracias por acompañarnos hoy día. Respecto a la metodología para este evento, quiero contarles que tendremos 3 bloques, donde Ricardo les formulará una pregunta a los panelistas, quienes tendrán 5 minutos después para responder cada vez. Si ustedes como participantes quieren hacer preguntas a los panelistas, les pedimos que por favor las escriban en el chat de Zoom, desde donde las iremos recogiendo.
Un dato práctico, ya que uno de nuestros panelistas hablará en inglés, tendremos también traducción simultánea que está disponible en el botón con forma de mapamundi que aparece en la parte baja a la derecha de sus pantallas, en el menú de Zoom. Ahí van a poder seleccionar 3 opciones: inglés si quieren escuchar todo el seminario en inglés, español si lo quieren escuchar todo en español, o escuchar siempre el idioma original en el que hable cada persona. Aprovecho también con esto de dar las gracias a nuestros traductores por su ayuda en este evento. Espero que tengamos un muy buen debate. Le voy a dar el paso ahora a Bárbara Figueroa, presidenta de la CUT, para que nos entregue un breve saludo a nombre de todos los sindicatos con quienes hemos organizado este seminario. Bárbara, te dejo la palabra y luego tú, por favor, le pasas a Ricardo para que se inicie la conversación con nuestros panelistas. Muchas gracias. Bueno, muchas gracias, Arlet. Nosotros, en primer lugar, saludar a todos quienes han tenido la disposición, a los panelistas, de poder acompañarnos en este importante evento para el mundo sindical. Tal como decía Arlet, y es algo que nosotros hemos saludado y reconocido en el apoyo permanente que la FES ha hecho en distintas iniciativas que hemos desarrollado. Yo diría que uno de los mayores factores o elementos que hoy día hace mucho peso en los debates en nuestros países y particularmente en América Latina no es solamente la justicia o la capacidad de argumentación y de solvencia de las propuestas que podamos desarrollar, sino que por sobre todo la legitimidad de los procesos que podamos construir. Esas son materias que hoy día nos invitan a profundizar la democracia en nuestros países y también a poder generar políticas de mayor equidad. Por lo tanto, para nosotros como mundo sindical, no solamente desde la Central Unitaria de Trabajadores, como la central principal de nuestro país, sino que también en conjunto con la Asociación Nacional de Empleados Fiscales, ANEF, con sus asociaciones vinculadas a las áreas del Servicio de Impuestos Internos, tanto ANEICH como AFICH, nosotros consideramos que es muy importante que en los debates de políticas públicas no solamente tengan una voz principal los gobiernos, los partidos, los estados, los actores de la institucionalidad política, sino que también los actores sindicales seamos incidentes. Para eso no basta que nosotros solamente reclamemos espacio y demandemos la posibilidad de incidir, sino que también tenemos que tener una tremenda capacidad de contribuir con las políticas públicas, desarrollar propuestas, aportar insumos, y eso hacerlo desde los dos ámbitos, desde el ámbito de la experiencia acumulada, desde los documentos e insumos que se construyen desde la academia, pero también desde el ejercicio práctico de nuestras funciones y de nuestra labor, desde el rol que juegan los funcionarios y funcionarias del Servicio de Impuestos Internos, viendo en la experiencia práctica cuáles son los déficits, dónde tenemos las mayores tareas o mayores desafíos desde el Estado, para generar con esto no solamente mayor tributación, porque algunos dicen, bueno, este es un desafío que parece a veces casi revanchista. Nosotros decimos no, acá de lo que se trata es que efectivamente todas y todos los actores podamos contribuir desde el rol que nos toca en generar mejores y mayores capacidades del Estado para llegar de manera eficiente a responder a las necesidades de la población. Eso que es una demanda que en nuestro país ha tenido también un tremendo gatillante a partir de la movilización social el 18 de octubre, que se ha acrecentado con mucha fuerza la necesidad de políticas de mayor igualdad y que derroten la desigualdad que hemos enfrentado en las últimas décadas, también se ha hecho muy patente en el marco de esta pandemia. Si hay algo de lo que los actores sociales y particularmente el mundo del trabajo debemos hacernos cargo en el marco de lo que ha significado esta pandemia, es que no da lo mismo ni cómo se enfrente por parte de los gobiernos este desafío, ni mucho menos las capacidades que tengan los modelos económicos de ser efectivamente sostenibles, sustentables y llegar de manera eficiente hacia las necesidades de la población de la mejor forma. Ese desafío que ha quedado en evidencia a partir de lo que hemos vivido con esta pandemia nos obliga a nosotros también a buscar respuestas más audaces. Es la invitación que hemos hecho al mundo político, a la institucionalidad política, al gobierno, a los partidos de oposición, cuando nos hemos desafiado a lanzar esta campaña por el impuesto a los súper ricos. Este es un desafío donde nosotros hemos dicho a situaciones tan excepcionales como las que nos ha tocado vivir, con el dolor de la pérdida de vidas humanas, nosotros no podemos responder solo con las recetas tradicionales, necesitamos respuestas audaces y eso lo tenemos que hacer con todos los insumos a nuestro haber, con toda la experiencia internacional, y en ese sentido agradecemos y saludamos tremendamente
este esfuerzo que se está desarrollando, insisto, desde la valoración que hacemos del rol que ha jugado la FES en acompañarnos en estos procesos. Hoy día particularmente también agradecer a Ricardo Martner, que nos permitió también construir este espacio de diálogo. Nosotros nos sentimos muy orgullosos de poder ser parte de este esfuerzo, porque creemos que sin la fuerza de los trabajadores y las trabajadoras organizados, hay debates que siempre son un poco truncos, ¿no? Que quedan cojos, como decimos en Chile, o que les falta un elemento esencial, que es la mirada del mundo de los trabajadores y las trabajadoras. Sabemos que los tiempos son acotados, no pretendo hacer una extensa intervención, pero sí me interesaba señalar estos puntos porque creo que es muy relevante que en un contexto tan desafiante para nuestros países y donde a veces hay pequeñas o pequeñeces a la hora de entender la magnitud de los desafíos que enfrentamos como humanidad, es importante y muy necesario que el movimiento sindical, que los actores incumbentes seamos capaces de ponernos por sobre las legítimas diferencias y sobre nuestras legítimas reivindicaciones corporativas y ponernos a pensar en las políticas, en las mejores políticas país que nos permitan avanzar hacia un desarrollo, insisto, sostenible, sustentable, que se haga cargo de los desafíos de crecimiento, pero que por sobre todo también ponga el acento en la necesidad de poder llegar a todas y a todos de manera eficiente. Lamentablemente eso no ha sido lo que hemos vivido en este periodo, pero creemos que no obstante eso, la tarea sigue siendo, desde los actores sindicales, poder empujar para que estos temas los dejemos de ver desde una trinchera ideológica y podamos entonces enfrentarlo desde una magnitud más mundial frente a desafíos tan inconmensurables como los que hemos enfrentado con la pandemia, respuestas mucho más audaces que las que hasta ahora nos hemos atrevido a enfrentar, al menos en el debate de las políticas públicas en nuestro país. Así que muchas gracias por esta posibilidad que se nos da de tener este seminario, agradecer especialmente a los panelistas de alto nivel que nos acompañan y esperar, por cierto, que esto sea una contribución importante para que nuestros dirigentes y dirigentas puedan contar con más y mejores elementos para enfrentar este debate que recién comienza en nuestro país y que esperamos tenga una gran altura de miras a la hora de ser abordado en los espacios institucionales como el Congreso y el propio gobierno. Así que muchas gracias por aquello y, por cierto, que agradecer nuevamente a Ricardo y darle el pase, ¿no? La palabra para que entonces puedan iniciar el seminario. Muchas gracias. Bueno, muchas gracias a Arlet, Bárbara, por sus palabras. Creo que ya han hecho una estupenda labor para poner en contexto este conversatorio, este seminario, en el cual nos vamos a interesar en experiencias internacionales también, porque muchas veces nos dicen, no, que esto no funciona en aquel país, que no vale la pena, que para qué, que si ya se hizo la experiencia, pero nos interesa tener de la propia voz de los actores, de los activistas, cuáles son sus percepciones en sus propios países respecto a estos procesos y de estos esfuerzos de progresar en la progresividad, ¿no? Tal vez es la palabra o el proverbio que tenemos que tener todos, cómo progresamos en la progresividad del sistema tributario. En el caso de Chile, bueno, hay una propuesta legislativa ya avalada por más de 80 diputados, que incluye pensar en la posibilidad de un impuesto a la riqueza. La propuesta es muy sencilla. Hay cerca de 250.000 millones de dólares, es decir, casi todo un PIB en poder de unas 12.000 personas, y la idea entonces es aplicar un 2,5% de tasa de impuestos sobre esas fortunas para poder recaudar algo así como 5.000 millones de dólares, 2 puntos del PIB, para enfrentar también los déficits que vienen de la situación del parón económico y también para ir en ayuda de aquellos que necesitan, que están sin trabajo en este momento. De esta propuesta sencilla, por supuesto, hay mucho que discutir, porque finalmente, englobando así en un párrafo, está todo el sistema político, el sistema tributario, los problemas de representación, en fin, y también el modelo económico, que ha hecho que tengamos un PIB en manos de 5.000 personas. Es algo que tenemos que hacernos cargo de esos pecados anteriores también. Yo pondría la discusión en dos ejes. Yo sé, me pusieron de moderador, pero ¿quién modera al moderador, no?
que es lo siguiente. Primero, un eje corto plazo, largo plazo, qué tenemos que hacer en la urgencia, o qué han hecho los países que están acá representados en la urgencia, o qué pretenden hacer, o qué se discute respecto a lo que hay que hacer. Y después el largo plazo, que tiene también que ver con una discusión muy profunda sobre la fuente de las desigualdades y cómo corregirlo, si es con economías más innovadoras, con mayor capital, con mayor repartición del capital, o si es con impuestos a través de una redistribución ex post, como diríamos. Ese es un eje. El segundo eje tiene que ver con corporaciones y con individuos. ¿A quién le ponemos el cascabel al gato? ¿A las corporaciones o a los individuos de alto patrimonio? Tanto ICRIC, Arlet ya explicó lo que era ICRIC, como Oxfam, han hecho una serie de propuestas, sobre todo en materia de corporaciones, tratando de alguna manera rasguñar aquello que es estas sobreutilidades que están teniendo las digitales, por ejemplo, o a través del establecimiento de un impuesto mínimo a las corporaciones, todas cuestiones que Susana va a plantear en un segundo. También tenemos que ver cuáles son, desde el punto de vista de países tan desarrollados como Australia, sobre la manera en que se está enfrentando esta epidemia y sobre todo sobre la manera en que se ha fortalecido o se ha desintegrado un sistema que alguna vez fue progresivo. Entonces Wayne nos va a plantear también en una perspectiva tal vez más global y tal vez más integral respecto de los temas de la progresividad en los impuestos. Y María Fernanda, bueno, María Fernanda es una colega que ha estado muy activa en el caso de Colombia. Tenemos mucho que aprender de Colombia en materia de sistemas tributarios y sobre todo de su experiencia en materia de impuestos a los súper ricos, pues, puesto que ellos tienen ya una tradición, diríamos, de décadas en esta materia. Así que, bueno, los invito, Susana, comenzando a tener sus 5 minutos. Supongo que no seremos muy estrictos con el tiempo, pero no mucho más. Y para que nos cuentes desde Oxfam y desde España, cuáles son las tendencias o las medidas que se están tomando desde el punto de vista tributario. Gracias, Ricardo. Y es un placer para mí y para Oxfam también participar en este evento por la proximidad con la FED y con el mundo sindical, con quien colaboramos en muchos países, y porque Oxfam es una de las organizaciones miembro también que apoya ICRIC desde su fundación, así que es un gusto también compartir especialmente con Ricardo y con Wayne esta jornada. Pero también porque esta es una de las iniciativas que para Oxfam tiene mayor y más importancia a la hora de buscar soluciones que permitan una reducción de la desigualdad y una respuesta a la crisis de la COVID en particular que sea más justa. Hace unas pocas semanas publicamos un informe que se llama ¿Quién paga la cuenta? Afrontar grabar la riqueza en América Latina y el Caribe para afrontar la crisis de la COVID, donde justamente lo que estábamos planteando es que esta crisis no ha tenido el mismo impacto en todos los actores económicos ni en todos los actores sociales. O sea, al mismo tiempo que vemos cómo se han ido empeorando muy dramáticamente todos los indicadores económicos, sanitarios y sociales en la región, es una de las regiones donde más ha empeorado, donde más empleo se va a destruir como resultado de la pandemia. Lo que vemos es que se han ido produciendo movimientos completamente diferentes para una élite económica. En el grupo tan selecto de los 73 supermillonarios, de aquellos que tienen patrimonios por encima de los $1.000 millones en América Latina, lo que hemos visto es que desde el principio de la pandemia este selecto grupo de 73 individuos ha crecido su riqueza en 43.800 millones de dólares. Es decir, que al mismo tiempo que se está produciendo este empeoramiento de las condiciones económicas para el conjunto de la gran mayoría de la sociedad, para esta microélite de súper ricos, la velocidad y la capacidad de recuperación económica es completamente diferente.
han generado en las 16 semanas, en los tiempos en los que estuvimos realizando el informe, han ido generando hasta 413 millones de dólares diarios, lo que sería más que suficiente también para poder poner en marcha muchos de los programas sociales que se han ido iniciando en algunos de los países de la región, bonos de emergencia, de emergencia sanitaria, de emergencia familiar, tan fundamentales para evitar las situaciones aún más dramáticas de muchas de las personas que viven en condiciones de mayor vulnerabilidad. Entonces, lo que estamos planteando es que este es el momento de buscar soluciones en esta crisis que sean completamente diferentes a las respuestas que se dieron en el pasado. Lo que vimos es que en el pasado, y en particular desde la crisis económica y financiera de 2008, lo que se ha ido es generando un crecimiento de la concentración, de la hiperconcentración de riqueza, pero una casi desaparición de la fiscalidad que tiene que ver con cualquier tipo de la riqueza, especialmente con el patrimonio neto, pero también una extremadamente baja tributación, especialmente en América Latina y el Caribe, sobre las rentas del capital, las rentas también llamadas del ahorro, pero también las herencias, o cualquier otra, o la propiedad, que está grabada un poquito más, pero de forma muy irregular, con muy pocas excepciones, y Colombia será uno de los casos que María Fernanda seguramente nos comentará. Entonces, una de las iniciativas que estamos planteando es que si este es el grupo de la parte de la sociedad que ha sido menos tocada por la crisis económica, que tiene una mayor capacidad de recuperación también, es justo también que la respuesta a la crisis suponga un mayor esfuerzo por parte de estos actores. Y una de las iniciativas que planteamos justamente es partir de una propuesta de un impuesto a las grandes fortunas, al patrimonio neto, entre un 2 y un 3,5% en todos los países de la región, que permitiría recaudar prácticamente un 2% del PIB de la región y reducir en gran medida parte del desplome que se están produciendo en los ingresos tributarios. Nuestra iniciativa no se da solamente en América Latina, no la planteamos solamente en América Latina, pero Ricardo sabe que hemos estado conversando en muchas ocasiones sobre el caso de España, donde ya existe un impuesto al patrimonio neto. Se puso en marcha, se recuperó en realidad en el año 2011 como respuesta a la anterior crisis financiera y de forma temporal, pero desde 2011 hasta ahora ha seguido recuperándose, aplicándose anualmente, y se ha ido renovando la aplicación de ese impuesto. Este impuesto que ni siquiera generó tensión en el momento de su recuperación en el año 2011 por la grave crisis también que España estaba sufriendo en aquel momento, en estos momentos está recaudando poco por deficiencias en el diseño, porque hay una gran competencia entre distintos territorios dentro de España. Madrid tiene que ver con el diseño fiscal y la descentralización en el sistema fiscal en España, y Madrid tiene prácticamente exento el impuesto al patrimonio, pero cuando miramos en el conjunto del territorio estamos ingresando prácticamente medio punto del PIB. Se podría llegar hasta un 1,5, 2 puntos si se suprimiera esa excepción tan excepcional en el caso de Madrid. Pero no es un impuesto que haya generado ni una fuga de capitales ni una desafección en la tributación a la riqueza en España. De hecho, con los últimos datos que vemos, ha aumentado la recaudación, ha aumentado el número de declarantes y ha aumentado el volumen del patrimonio neto declarado. Así que la iniciativa es mejorable en el caso de España, pero en ningún caso puede plantearse como un ejemplo negativo en términos de ineficiencia o también de fuga potencial de capitales. Bueno, luego podremos hablar de otras iniciativas quizás que tengan que ver más con la tributación empresarial, pero creo que esta idea del crecimiento de la riqueza de una élite en América Latina en particular como un potencial también vía de generar recaudación y mayor equidad en la recuperación de la crisis, y un ejemplo del caso de España, pueden ayudar a ver qué medidas se pueden afrontar en el caso de Chile. Gracias. Muy bien, muchas gracias, Susana. Volveremos sobre los temas. Bueno, Wayne nos lleva 14 horas de ventaja, así es que él nos podrá contar cómo han estado las cosas por allá y cuán progresivos son los sistemas tributarios. Wayne? Thank you, and thanks to FES and to the unions for being involved in this broadcast. I would suggest that there's probably no better time to, if you like, reframe the argument for a progressive tax system and for a fairer distribution of wealth and income in individual countries and globally than right now. Because this pandemic shines a very bright light
on what the neoliberals have been doing for the past 40 years. And essentially what they've been doing for the past 40 years is driving down the tax to GDP ratio to starve essential public services such as health and education and social security, to starve them of resources. And we've just seen during this pandemic, and of course we'll see it in the deep recession that will engulf the globe for the next quite a few years, why governments need to be active, why governments need to raise revenue, and why the state has such an important role in ensuring a fairer distribution of wealth and income, and how that is linked to stronger and more prosperous growth. So it's a good opportunity to end the 40-year demonisation of progressive taxation and the pushing down of tax to GDP ratios, which have essentially hollowed out governments and their capacity to help people. And we're now living with the consequences where inadequate social spending is directly threatening not only the health of society and individuals, but of course economic prosperity for the long term. So there's no better time to mount an argument for a progressive tax system where the wealthy pay more. And there's no better time to actually link that to an argument about how that's the way to deliver stronger growth with greater equity. So I'm strongly supporting the proposals from ICRIT for us to have a minimum corporate tax rate globally of 25%, to move to a system of unitary taxation, to crack down very hard and eliminate global tax evasion and the tax havens that come with it. But there are some things we can do immediately, and I know that's what people who are watching this broadcast are thinking about now, and there's talk in Chile of a wealth tax. One of the things we ought to do immediately, and which the public will absolutely understand, is move to a progressive digital services tax, because the companies that are actually profiting out of this pandemic are obviously making very significant profits, and it's a very easy starting point to argue that special arrangements can be made in that area relatively quickly. And of course, what we do need to consider is what's happened over time. Corporate tax rates or company tax, income tax rates have come down dramatically over time. They could start to go up again. The effective rates could be driven up by getting rid of all of the exemptions and so on that have been put in there, which mean that many large companies are still paying, even in the corporate income tax system, far less than they should. And all this says is that what we need is a much greater degree of transparency about who is actually paying tax and how much they are paying. And one of the great innovations that I was fortunate to introduce as Treasurer of Australia was in 2013, we passed a bill where we forced our largest companies to publish their total income, their total taxable income, and their total tax paid. And that then made it possible to see the huge gulf between what companies were actually doing and what they said they were doing when it came to their tax responsibilities. So transparency in the tax system is absolutely critical, because that transparency in this country helped build much greater support for a fairer tax system and much greater opposition to the proposals which were put then and are still being put by Conservatives in this country today, that the way out of this economic crisis is actually a cut in company income tax. So transparency, I think, is one of the most important features of the debate. That if we're going to make progress in convincing people that new taxes need to be introduced, people need to have some idea of just how much is being paid and who is paying it. And of course, when they see that, in fact, the regressive taxes and the regressive tax systems that have been introduced for the both personal income tax system, the company income tax system, the abuse of VAT, and using that to make the tax system in total much more aggressive. The unfairness of all that can be put before the people as part of a debate about what the initiatives are that we should have to make sure that we live in a civilised society. There's an old saying, pay taxation, buy civilisation. I've got a better one.
pay progressive taxation and buy a better society. I think the pandemic gives us that opportunity to mount that logical argument much more powerfully than probably we've been able to do at any time in the last 40 years. And never forget that there was a time just after World War II when debts were huge, when reconstruction was urgent, when people needed services, that high rates of progressive taxation were seen to be a driver of economic growth and prosperity. So I think there's a good opportunity now to go out and relitigate that tax debate, to get rid of the demonisation of tax, the demonisation of government, and argue about the positive role it has to play to make aspiration and opportunity possible for all. And of course, in this endeavour, the IMF now has had a change of heart, and it now argues that growth is stronger in countries where there is greater equality. Growth is lower in countries where there is higher degrees of inequality. So we've got the opportunity to mount a stronger argument about a progressive tax system and incentives and how that drives growth and how it drives opportunity. But what's more urgent now is to shine a light on how the tax systems have been made much more aggressive. They've been made much more aggressive by massive tax evasion. We need international action there. We can start by working on new tax arrangements for companies which are seen to be hugely profitable. We can start by also identifying the fact that a tax system that relies heavily on VAT and indirect taxes and doesn't rely more heavily on profit-based taxes and property taxes is a regressive tax system. So we've got to have a new conversation about tax. Part of that conversation in my country is starting to happen on the back of the transparency that I spoke about before. And it's the sort of transparency we need and that ICRIT has been arguing for through country by country reporting and other initiatives. But we can get back to a debate about what is progressive and what is regressive, because as debt gets higher, the Conservatives will come back and try and use that as the excuse for bringing back more of the old tax system we've had for the last 40 years, because they will not want to be promoting support for a much more progressive system. Thank you. Excelente, Swan. Wayne, la verdad es que tus palabras son un aporte, dando una visión global de lo que han sido los problemas políticos de los últimos 40 años en esta discusión. Introduzco en el conversatorio dos palabras que son claves: la transparencia, la primera, ¿verdad? Que, bueno, nuestros países distan mucho de aquello y tenemos que hacer grandes esfuerzos para lograr una efectiva transparencia patrimonial, porque de eso estamos hablando, transparencia patrimonial. Tenemos que saber quién es quién, cuánta plata tiene, cuánto le debe al Estado. Es una iniciativa tal vez administrativa, en el sentido de que la administración tributaria tiene que encargarse de que exista tal transparencia tributaria, y va a ser seguramente el primer paso para lograr después, de alguna manera, que tributen de manera justa aquellos que tienen más. Y la segunda, los digitales, los impuestos digitales, que también están muy de moda. María Fernanda, hay propuestas también en Colombia sobre ese tema. ¿Qué nos puedes contar desde allá? Sí, bueno, primero aprovecho para saludarlos a los panelistas, a Ricardo, el moderador, que últimamente nos vemos bastante, a los coordinadores, mis compañeras coordinadoras de la FES en Chile, y bueno, y a todos y a todas las que nos están observando en este momento por las redes sociales. En Colombia se ha hecho muy poco por ahora en temas tributarios. Tuvimos precisamente un conversatorio sobre este tema hace unas semanas y la conclusión es que prácticamente todavía no se ha hecho nada. Cuando empezó la pandemia, el ministro de Hacienda dijo que debíamos empezar a hablar de una reforma tributaria y a los 2 segundos el presidente salió a decir no, espérense, todavía no, eso se habla después, espérense que primero vamos a ver cómo vamos a trabajar con la emergencia. Incluso la semana pasada salió el presupuesto
del próximo año de Colombia y no se ve reforma tributaria cercana. Esto es bastante llamativo en Colombia porque, para los que no saben del caso colombiano, nosotros tenemos una reforma cada año o año y medio. O sea que para nosotros que cada año hay una reforma tributaria que siempre dicen que va a ser estructural y que va a ser un gran cambio de todo y que al final no termina en nada, es parte del día a día. Entonces no se habla mucho de reformas a raíz de esta pandemia. Sin embargo, obviamente desde sectores y desde muchos sectores más, digamos, alternativos, hay varias propuestas, muchas en la línea de Wayne, que nos ha comentado el tema de introducir impuestos a los servicios digitales. Varios expertos lo han sugerido. Uno de esos expertos, pues lo conocemos bastante bien, es José Antonio Campo, que no es coincidencia que también tenga esta idea que viene también y está en la línea de las propuestas de ICRICT. También hay otra propuesta que es lo que también decía Wayne, que es exigir más transparencia, exigir más transparencia a estas empresas que se están beneficiando de ayudas del Estado, que tampoco es que sean muchas, pero si reciben algún tipo de apoyo público, pues deberían ser transparentes en qué se va a invertir este dinero. También hay otros temas, como decían aquí Susana, nosotros y Ricardo también, nosotros en Colombia tenemos una historia larga y de cierta forma amigable con los impuestos a la riqueza. Entonces se habla en este momento de la posibilidad de fortalecer otra vez este impuesto, que es algo que pasa siempre en Colombia. Siempre que tenemos alguna crisis, algún problema, se le echa la mano a este impuesto y es bastante efectivo en estos momentos de calamidad. Entonces también hay otras propuestas por ese lado. Y por último, esto no es una propuesta, es algo que ya están dando. Es más, en este momento, mientras estamos nosotros aquí reunidos, en Colombia hay otra reunión paralela donde se está presentando una comisión de expertos donde estos expertos internacionales van a hacer un análisis de los beneficios tributarios colombianos y van a ver cuáles son verdaderamente necesarios y cuáles se podrían quitar. Esto, aunque el gobierno lo ha mostrado como una política de gobierno, la verdad es que esto hace parte de una lucha de ciertos sectores más alternativos que han estado pidiendo esto desde hace muchos, muchos años. Estamos contentos que esto pase, que haya esta comisión. Hay una crítica muy importante y tiene que ver con que esta comisión son solo extranjeros, no hay un solo colombiano dentro de esta comisión de expertos. Además, no hay una sola mujer, no hay una sola persona de alguna comunidad, son blancos del norte, todos de habla inglesa, prácticamente esa es la comisión que han armado aquí. Nosotros hemos pedido que la comisión tenga algunos colombianos y tenga algunos expertos y expertas colombianas, que sea una comisión mucho más diversa, porque es un país complicado, Colombia, es un país en guerra que acaba de firmar un proceso de paz y creemos que en estos espacios y en todos deberían hacer parte nuestras comunidades y nuestras mujeres. Eso es prácticamente lo que tenía para contarles de lo que está pasando en este momento en Colombia. Ahí, muchas gracias, María Fernanda. El tema de los botoncitos del computador siempre me complica. Susana, ¿cómo seguimos? Cuéntanos un poquito más sobre aquello del impuesto a los ricos, un poco su historia, su naturaleza, su distribución. Y gracias, María Fernanda, muy interesante todo lo que nos contaste y también en segunda ronda seguimos conversando sobre el caso. Bueno, como te decían, hay muy pocos, en Europa ha habido una tendencia a que vaya desapareciendo este impuesto, pero en la mayor parte de los países en los que ha desaparecido tenía que ver más con una visión ideológica que con una cuestión de ineficiencia, aunque sí se ha armado alrededor del debate sobre el impuesto a la tributación de la riqueza una falsa
utilización de datos para mostrar una demonización, como decía Wayne, de la tributación a la riqueza, utilizando datos y cuestionando su ineficiencia. Si tomamos el ejemplo de España, la verdad es que se recauda poco, pero no hay un cuestionamiento, no hay un problema en cuanto a la fuga de capitales ni nada. De hecho, es un impuesto muy antiguo en España que se puso en marcha en el momento en el que se reactivó todo el diseño tributario en España en la época de la transición económica y que luego se suprimió en el año 2008. Justo antes de la crisis, cuando estaba creciendo la recaudación tributaria en España y había una recaudación muy importante de los impuestos a la propiedad, que tenían que ver también con el poder de las municipalidades y con la especulación territorial en aquel momento. Cuando se recupera en el año 2011, se plantea también, es un impuesto que se recauda a nivel municipal y se permite también que haya diferentes niveles en cada una de las regiones, de los territorios en los que se está recaudando. Y eso ha generado un primer problema de base que hay que tener en cuenta desde el principio en el diseño, y es la competencia fiscal territorial en el diseño del impuesto sobre el patrimonio. De forma, como decía, que en el caso de Madrid, donde hay una exención prácticamente al 100%, se convierte en una especie de paraíso fiscal para el impuesto. Pero en el resto del territorio está funcionando de una forma razonable, es decir, es mejorable, es un diseño que necesita buscar suprimir algunas exenciones, como las exenciones a las pequeñas y medianas empresas, etcétera, pero no está funcionando mal. De hecho, ha habido algunos incluso casos pilotos en algunas de las regiones donde se han elevado los tramos y no se ha producido ni siquiera una fuga de capitales. Se pueden cuantificar en 2 o 3 casos los números de personas que han cambiado de domicilio. Entonces, como decía, cuando miramos los últimos datos disponibles que tenemos, se ha incrementado en un 12% la recaudación, el número de declarantes y también el patrimonio neto declarado, lo cual demuestra que la articulación del impuesto ha venido siendo aceptado. Lo que está ahora sobre la mesa de discusión en el caso de España es un diseño para armonizarlo en todo el territorio y evitar justamente esas competencias internas, pero no se está cuestionando el suprimirlo. Es decir, lo que se está planteando es cómo conseguir una armonización, pero no su supresión. Y menos en un contexto como este también, donde se está produciendo un desplome de los ingresos tributarios tan fuerte. Creo que además parte de los argumentos que se han venido planteando en muchos casos es cuestionar el diseño del impuesto a las grandes fortunas porque hay un riesgo o hay una leyenda a cuenta de la posibilidad de fuga de capitales. Y si hay un ámbito en el que se ha producido también mejoras a nivel internacional en cuanto a los instrumentos que se ponen en marcha contra la fuga de capitales, es justamente en la tributación que tiene que ver sobre las cuentas individuales y las cuentas, la existencia de las declaraciones de individuos en territorios en paraísos fiscales. De hecho, una de las iniciativas es incrementar el intercambio de información entre administraciones tributarias para que cada uno de los servicios de impuestos internos pueda estar solicitando información sobre sus residentes a otras administraciones tributarias y así hacer un seguimiento, seguir la pista del dinero. Esto, en el caso de Chile, ya se pone en marcha y se valida en el año 2016 en la mayor parte de los países de la región a partir del año 2019. Con lo cual, incluso estaremos empezando a ver mejoras de los mecanismos de control para evitar la fuga de estos recursos hacia otros territorios. Pero hay otras iniciativas, además, que se pueden poner en marcha y recursos que se han estado testando en distintos países para evitar esta fuga. Se pueden poner desde impuestos como el exit tax, es decir, un impuesto muy alto a la salida, a las redomiciliaciones de individuos o de empresas hacia otros territorios solamente por efectos fiscales. Argentina lo está validando, lo está explorando ahora también para acompañar de un nuevo impuesto temporal a las grandes fortunas que complemente el impuesto al patrimonio que ya tiene. Y una de las iniciativas que también planteamos con ICRIC es la creación de un registro centralizado mundial
material de los activos individuales y de los activos financieros de todos los individuos, para permitir que ese registro, es decir, esas transacciones que se realizan y el seguimiento de la pista del dinero a través de paraísos fiscales sea mucho más eficiente. Otra de las iniciativas que también han funcionado y que están funcionando cada vez mejor es la identificación de los titulares reales de las cuentas sociedades pantalla que están en paraísos fiscales. Es decir, lo que sí hemos visto con todos los escándalos como los Panama Papers, los Paradise Papers, etcétera, es que la utilización de los paraísos fiscales se iba sofisticando. Antes era simplemente un individuo que tenía una cuenta en un paraíso fiscal, en un principio muy frecuentemente Suiza, pero se ha ido multiplicando el número de territorios y luego se ha ido complejizando también utilizando sociedades pantalla, testaferros, etcétera. Los Panama Papers son una delicia leerlos justamente para eso. Bueno, estas iniciativas para identificar los titulares reales de quienes se esconden detrás de esas cuentas y detrás de los testaferros se está convirtiendo en una realidad cada vez más frecuente, lo que permitiría también mejorar el rastreo de ese dinero. Les diría que ejemplos como el caso de España y otros países muestran que no hay, que son mejorables los diseños, pero no son cuestionables la aplicación del impuesto a la tributación, que hay otras iniciativas también sobre la tributación de las rentas del capital, impuestos a las herencias, que serían bueno también explorar en el caso de Chile, es decir, ya que toman ahora carrerilla, que sigan en esa iniciativa para abordar todo ese paquete de tributación a la riqueza, y que es necesario además, es decir, que es el mejor momento para hacerlo, porque donde más se ha avanzado a nivel internacional es en los instrumentos para justificar justamente la lucha contra la fuga de capitales hacia los paraísos fiscales. Que seguimos siendo muy críticos y seguimos pidiendo más reformas, es cierto, pero es necesario reconocer que ese es el ámbito en el que más avances se han producido. Déjenme solamente que termine. Cuando estábamos haciendo esta investigación para el informe que publicamos sobre América Latina, nos encontramos que sobre estas grandes fortunas había países donde no hay ni impuestos, es decir, podemos tener volúmenes de riqueza elevadísimos, concentrados en muy pocas manos, pero son países en los que no hay ni un impuesto al patrimonio neto, ni un impuesto a las ganancias de capital, ni un impuesto a las herencias. Es decir, que alguien que tenga sus ingresos solamente como resultado de su fortuna, pero no vinculado al trabajo, a las rentas del trabajo, está generando, está prácticamente desfiscalizado, y es una competencia absolutamente desleal con el resto de la ciudadanía en países donde las rentas del trabajo, para aquellos que están en la economía formal, suponen un peso más elevado. Así que es un elemento fundamental para recuperar capacidad tributaria, para recuperar equidad también, pero también que va a permitir mejorar la declaración y la lucha contra el fraude fiscal. Muy bien, Susana. Muy aleccionadoras tus palabras, y es interesante explorar con mayor profundidad el caso español, porque creo que a nosotros nos puede ayudar mucho. Como también nos puede ayudar lo que nos puede decir Wayne. Nosotros estamos acá impactados con cifras que muestran que la evasión, en el caso del impuesto a la renta, tanto a corporaciones como a individuos, alcanza 6 puntos del PIB, 6 puntos del PIB, es decir, recolectamos a tasas más o menos parecidas a las de Australia 1,5 puntos sobre estos impuestos, mientras que Australia recolecta entre 6 y 8, es decir, tenemos tal vez diseños progresivos, pero unas tasas de evasión altísimas, y que es parte de este debate también, ¿no? Yo te he escuchado varias veces, Wayne, hablar de la importancia de la administración como un elemento fundamental en esta nueva onda o recuperada onda de sistemas más progresivos. ¿Qué nos puedes decir al respecto? Well, I think how you raise tax is just as important as how much you raise. But in the first instance, we haven't been raising enough. And as you well know, if we don't lift the tax to GDP ratios in many developing countries, the sustainable development goals will simply be a utopian dream. So we've got an imperative to raise more, and we've got an imperative to raise it more progressively so we can combat growing inequality. What that does mean is a greater reliance on profit and wealth-based taxes,
and less reliance on indirect consumption taxes on basic goods and services. But even if you get that design right, you know, it doesn't necessarily mean that it will play out that way in the end if the tax administration isn't done properly, if the tax culture isn't in the country. So when we're talking about tax reform and how we reconfigure the system, there's the design of the system itself, and there's how you win the public support to get the system redesigned. And the problem we've got here is that when you want to redesign a system, which is going to make it much more progressive, you run into very substantial and powerful vested interests that will do everything they possibly can to stop the tax, whether it's a wealth tax, whether it's an excess profit tax, whether it's an increase in the overall corporate income tax rate, whether it's an increase in the rates of personal income tax. They will bring a great deal of force to bear. So successful tax reform, to get a new tax or to make existing taxes better, means you've really got to have a plan to how you'll do that, how you'll marshal the public support. You know, in my experience, if you don't have that, you can have the best designed tax in the world with a perfect rationalisation, but lose the political battle, and you go back to the old system. So I think we've got a big task just to relitigate and re-argue, as I said in the beginning, with people about why a strongly progressive tax system lies at the heart of a more prosperous, growing economy, not just lies at the heart of fairness. If you can't convince people you can run the country and make it work efficiently, no advocacy for a particular tax is going to work. So I think in the tax debate, we sometimes lose sight of the fact that we've got to win a political battle to get it in. And then when it's bedded down, it's got to be administered in a solid way. And I think there is a particular problem in many countries around the world where their tax administrations and their tax cultures are just as important impediments as are the nature of the taxes themselves. So I think when we're talking about how we rid ourselves of this rampant wealth and income inequality that has become such a destabilising aspect of the world, which is now demonstrated up in lights because of the pandemic, we've got to rethink how we go out and argue the progressive case for a strong tax system and its linkages to the type of economy and society we want. It won't just be enough to say there is a whole lot of wealthy people out there who aren't paying enough. That's actually got to be campaigned on and highlighted to prepare the way for new reforms. So building public support is just as important as designing any new tax. Muy bien, muy importante tus palabras, Wayne. La verdad es que tienes experiencia en la batalla política, quizás podemos volver a eso en tu tercera intervención. María Fernanda. I can. Dos cositas. Bueno, Colombia, tú mencionaste, tiene una tradición del impuesto a la riqueza y ahí hay dos argumentos que vuelan en Chile en este momento, que planean sobre esta idea, que son, bueno, lo mencionó Susana, la fuga de capitales como una posibilidad, y la segunda es el tema de la evasión, o que no hay capacidad de fiscalización, o que si tal vez la fiscalización es más cara que lo que se recauda, en fin, una serie de argumentos que son, llamaría yo, falacias. ¿Cómo lo ves tú desde la experiencia de Colombia en este tema? Eso, y la segunda es, también tiene que ver con otro tema, pero que nos atañe muy directamente, que es cuán económica o tributaria deberían ser las constituciones, según tu experiencia, que tal vez la constitución del 91 de Colombia es la más reciente y que también nos interesa, si puedes mencionar eso, como al pasar. Bueno,
Pues como yo les decía, Colombia tiene una historia larga con estos impuestos. El impuesto al patrimonio o a la riqueza, que le hemos cambiado de nombre a medida que pasa el tiempo, se inició en el 35, o sea, hace bastantes años, y lo tuvimos vigente hasta los 90. En los 90 se quitó y se reinventó en el 2002, lo reinventó el expresidente Uribe. O sea que además fue una política de derecha, ¿no? Fue una política de derecha. El dinero recaudado se utilizó para la guerra. Por eso se llamaba el impuesto de la guerra o el impuesto de la seguridad democrática. Entonces, el contexto, ahí lo que habla Wayne del contexto político, es tan importante para entender por qué este impuesto pudo ser implantado o reimplantado en Colombia con tanto éxito en esa época. Entonces, claro, tenemos tantos años con este impuesto que para algunos académicos ha sido fácil hacer estudios sobre lo que ha pasado. Si sube un poquito la tasa, ¿qué pasa? Si cambia del tipo de personas los que pagan los impuestos, ¿qué pasa? ¿Qué hace la gente? Entonces sabemos un poco de cuáles son los comportamientos y esto nos puede servir de ejemplo para Chile. Al fin y al cabo, muchas de las historias catastróficas de los impuestos funcionan en estudios hechos en países desarrollados, en Europa, y muy pocos se hacen en países como Colombia, un país de ingreso medio, que podría en algunas cosas parecerse más a Chile, un país extractivo, ¿sí? Como que tiene unas estructuras que se pueden parecer mucho más a Chile que comparar a Alemania con Chile, ¿ya? Entonces, bueno, yo había organizado, había pensado en más o menos 3 enseñanzas que nos trae el caso colombiano. El primero es que en Colombia ha sido un impuesto que ha recaudado bastante bien. Ha llegado a recaudar el 1,2% del Producto Interno Bruto en sus buenas épocas. Y además, en este momento, medio punto del Producto Interno Bruto es lo que recauda. Que claro, esto para un caso alemán significa un impuesto que es un fracaso, ¿sí? Porque es un impuesto que es un país que recauda el 30-35% del Producto Interno Bruto, pero países como Colombia, que recauda tan poco, que no llega ni siquiera al promedio de América Latina y obviamente tampoco al de OECD, y no llegamos al 20% de recaudo. Entonces, que recaude medio punto o hasta un punto del PIB es un buen recaudo. Se puede pensar que es una plata necesaria y que funciona, ¿sí? Entonces, esa sería como la primera enseñanza. Y la segunda tiene que ver con lo que decía Ricardo, estos efectos en el comportamiento. Mucha gente dice que es un impuesto que se evade. Bueno, casi todos los impuestos o todos los impuestos se evaden, y si fuera así, pues no deberíamos tener impuestos, ¿no? Pero el contexto en que se creó este impuesto en Colombia fue tan diferente porque, como les digo, fue de la derecha y fue para financiar la guerra. Entonces, en Colombia es el único lugar donde hay un grupo grande de la población que dice que este impuesto no lo evade nadie. ¿Sí? Hay un grupo grande o sea, el imaginario es que Uribe puso este impuesto y los patriotas salieron a pagarlo con gusto. La gente dice esto, este impuesto lo pagábamos con gusto, porque era para acabar con los malos, ¿no? de la guerra. Entonces, muchos de los estudios han salido a mostrar lo contrario, así, vea, sí, es verdad, la gente lo pagó, pero también lo evadían. Pero también hay estrategias. Hay un estudio muy importante y además muy riguroso que lo hizo Javier Ávila y Juliana Londoño, donde ellos muestran que efectivamente con este impuesto, así como todos los impuestos, sí se evaden y sí hay cambios de comportamiento y los humanos sí responden a incentivos en este impuesto. Pero parece que no fueran tan graves como lo quiere mostrar en otros países. Esa sería la segunda enseñanza, digamos, del caso colombiano. Aquí hay como comparándolo un poco con el caso chileno. Sabemos que en Chile el impuesto que se está pensando no es el impuesto colombiano, es un impuesto de una sola vez. Y como lo dice ese estudio de Sturla y López, cuando es un impuesto de una sola vez, pues no hay tanto tiempo para hacer toda esta planificación que ha habido en Colombia
que existe este impuesto desde el 35, ¿sí? Entonces no hay tanto tiempo para hacer esta reacción. O sea que la reacción podría ser de evasión y este tipo de comportamiento podría ser menor. Uno pensaría que podría ser menor que en el caso colombiano. Además hay otra cosa y es que en esta época que Juliana Londoño y Javier Ávila mostraban cómo la gente, los colombianos mandaban dinero al extranjero, sobre todo a Panamá, para evadir este impuesto. Ellos lo muestran muy claramente. Era también una época de guerra y mucha gente en el país sacaba la plata del país no solamente para evadir impuestos, sino para evadir todos los problemas legales que tenían aquí en el país con ciertos ingresos, también para evadir y tratar de evitar un secuestro, que era cosas del día a día que vivíamos aquí en Colombia en la época, en los 2000, en 1990. Entonces hay unos como agravantes que harían que habría menos evasión en el caso chileno que en el caso colombiano. Y por último, esto es un poco en la línea de cosas que sugería Susana, es que se dice también que si no hay una cooperación internacional, que con esta gobernanza internacional tan precaria en términos de impuestos, pues es muy fácil evadir. Pero este documento que yo les comento de Juliana Londoño y de Javier Ávila, ellos muestran que hay cosas que ha hecho el gobierno colombiano y las autoridades tributarias que han servido enormemente para frenar esta fuga de capital y para frenar la evasión y la elusión de este tipo de impuesto. Ellos hablan específicamente de un programa de normalización de activos y muestran cómo ha sido un gran éxito aquí en Colombia, y esto sin ICRIC, sin BEPS, sin ningún acuerdo internacional, ¿sí? Que funcione. O sea que no hay que esperar a que todo el mundo internacional y toda esta gobernanza internacional esté organizada para poder hacer cosas a nivel nacional que funcionan y que son bastante efectivas. Y como les digo yo, si un país como Colombia, que no tiene una autoridad tributaria muy fuerte, que no tiene los presupuestos para este tipo de cosas, puede hacer una lucha contra esto, es algo que podría replicarse en otros países que son más avanzados en este tema. Por otro lado, también tenemos un documento que escribimos con los colegas de CEPAL de Ricardo y con José Antonio Campo, donde mostramos que crear este tipo de impuestos progresivos a nivel nacional impone una presión a las autoridades nacionales para crear un marco de regulación. Esto también muy parecido a lo que decía Susana, un marco de regulación que ayuda a la transparencia, ¿sí? Y de cierta forma esto es vital para negociaciones internacionales y todo lo que podamos hacer en el marco de ICRIC o en el marco de BEPS o cualquiera de estas negociaciones de cooperación internacional. O sea que hacer este tipo de cosas a nivel nacional ayuda a los procesos internacionales también. Este es un documento que sacamos este año y que es bastante interesante. Entonces, pues no sé si he dado argumentos que dicen que sea necesario hacer este tipo de impuesto en Chile. Yo pienso que es una discusión democrática que lo deben dar dentro del país, pero creo que el caso colombiano es bastante bueno para mostrar lo que les he dicho, que es un impuesto que puede funcionar, que bajo ciertas, ¿cómo se dice? Políticamente puede darse, ¿sí? Y puede ser muy favorable. Y además ayudaría a todos estos procesos internacionales. No hay que esperar a que eso suceda. Entonces, eso sería como mis apreciaciones. Muchas gracias, María Fernanda. La verdad que muy entusiastas tus palabras y que muestran una realidad muy distinta a la que suele decirse por acá. Y es importante también el tema de que estos impuestos surgen de consensos o por lo menos de situaciones urgentes o graves, ¿no? Bueno, el impuesto a la guerra en Colombia, ahora sería el impuesto a la guerra a la pandemia, bueno, ¿por qué no ponerle ese nombre? Pero más bien un impuesto de solidaridad. Y creo que eso es lo que hace que esto sea políticamente factible, puesto que estamos apelando a los ciudadanos más cómodos que tengan un gesto, y ya no hablemos de evasión, sino que un gesto de solidaridad para sus conciudadanos. Wayne, tenemos poco tiempo, les pido por favor, no sé, un par de minutos de reflexiones finales para dar tiempo a las preguntas. Hay bastantes preguntas, así es que queremos darle también un espacio a eso. Tenemos hasta las 10:40, hora de Chile.
Así es que algunas reflexiones sobre justamente la política o la economía política de los impuestos progresivos y los impuestos al patrimonio. Wayne, comenzamos contigo. I think a key part of building public support for new tax measures is establishing a clear link between the money raised and how it's spent. So, for example, some years ago when I was Treasurer, we put a levy on everyone, a progressive levy on every income taxpayer to fund a massive disability support scheme. And I would have thought that given the levels of unemployment and social dislocation we're going to see in the global economy and across many countries in the next few years, that some initiatives in the area of progressive tax could be very much linked to recovery. Recovery in the economy, recovery in the society, particularly to those countries with grossly inadequate health systems, for example, a once in a generation opportunity to see some good to come from the bad and upgrade and link, hypothecate, if you like. So I could easily see in some countries, depending upon circumstances, where hypothecation of a particular tax, levy, whatever you want to call it, might well work much more effectively in this environment. No te oímos, Ricardo. Ahí, estoy con problemas de conexión, supongo. Les comentaba, si te parece, María Fernanda, tú sigues y después dejamos a Susana para el final de esta ronda. Sí, y yo voy a aprovechar para responder algo que me preguntaste y que me emocioné mucho hablando de los impuestos a la riqueza en Colombia y no te respondí. Y es el tema constitucional. Hay una propuesta que la menciona Tomás Piketty, que es otro de los miembros de ICRIT, y es que en las constituciones debería aparecer al menos el mandato de que los impuestos deben ser progresivos, ¿sí? Como eso debería, digamos, subir a nivel constitucional. Y hace unos días estábamos discutiendo, y yo estaba comentándole también a Ricardo, de la experiencia colombiana con eso. En Colombia tuvimos una constituyente que terminó en una constitución en 1991, donde se logró llegar a eso, ¿sí? Se logró poner que en la Constitución apareciera un principio de progresividad y de equidad en el sistema tributario. Y yo le decía a Ricardo que aunque muy bonito en el documento, pues era aquí efectivamente el sistema tributario colombiano no es progresivo, ¿sí? Y cuando lanzan una nueva propuesta tributaria tampoco es progresiva y cada año le va metiendo cosas que no son progresivas, ni son progresivas cada impuesto, ni es progresivo el sistema, ni es progresivo nada. Entonces, creo que en la discusión que está teniendo Chile en este momento de hacer una constituyente, debería no solamente hablarse de que debería ser un principio constitucional, sino que deberían hablar de herramientas de cómo podría mostrarse y hacerse real ese principio. ¿Sí? Hay algo vital que no tenemos aquí en Colombia, es el tema de la transparencia. Nosotros hemos propuesto que el gobierno cada año, así como saca su presupuesto, así como saca sus informes, saque un informe de equidad tributaria, ¿sí? Que con una metodología estándar que se replique año tras año, uno pueda saber cómo está avanzando ese tema, ese principio constitucional que es tan importante. Entonces, esa sería como nuestra propuesta para ese tema. Excelente, María Fernanda. Susana, ¿la economía política de los sistemas progresivos? Bueno,
Sí, uno de los elementos que hemos ido viendo es que muchas veces, en realidad, lo que impide los avances en las reformas tributarias tiene que ver más con lo que llamamos la captura de las políticas que con la capacidad técnica para poner en marcha esas reformas. Entonces, hay que conseguir también no solamente esa transparencia, sino un buen funcionamiento de las instituciones para que haya una separación mucho más importante entre quienes están en el poder y, y las élites económicas que están alrededor de ese poder. Por lo tanto, hay que acompañar todas las reformas constitucionales y todas las reformas legislativas de mecanismos también de transparencia, pero también de mecanismos de mayor rendición de cuentas en los que haya una adecuada participación de la ciudadanía y de los otros actores, de órganos de gobernanza, y de auditoría de cuentas, para poder conseguir realmente que no haya esa captura de las políticas, que es fundamental. En uno de los informes que publicamos también hace un año aproximadamente, identificamos 11 mecanismos desde las puertas giratorias, el lobby, etcétera, que son utilizados por los grupos de poder para influir sobre la formulación de esas políticas. Pero cuanto más concentración de riqueza hay, más posibilidades hay de generar esta captura de las políticas y, por lo tanto, de ser utilizada en favor de diseños que benefician los intereses de una minoría frente a las necesidades del conjunto. Entonces, una de las lecciones también que hemos aprendido de la crisis anterior es que sí hay, es decir, sobre todo en momentos de escasez presupuestaria y de urgencia presupuestaria, es fundamental asegurarse que los recursos públicos van a ir dirigidos hacia aquellos que más lo necesitan, también en la reactivación económica. Es decir, que no se trata solamente de proteger los intereses de grandes grupos empresariales, sino que se trata de buscar los mecanismos de protección del empleo, de protección de la actividad económica que tengan que ver con un concepto de equidad y de división, de separación de esos intereses entre las élites y las grandes corporaciones. Por eso, una de las iniciativas, por ejemplo, que ha venido funcionando, que ha dado pasos positivos desde Europa últimamente, desde el principio de la pandemia, es el condicionar los planes de salvataje, de planes de estímulo que van en apoyo a las grandes empresas, condicionadas a determinados elementos. Condicionarlas a que no haya una presencia en paraísos fiscales, a una utilización de las corporaciones de paraísos fiscales, condicionarlas también a que los recursos que son encaminados a esas empresas no sean utilizados para la distribución de dividendos o de bonos a grandes empresas, y condicionadas también a que haya un plan de transición energética para que estas empresas también contribuyan a un futuro que tenga que ver más con esta sostenibilidad ambiental que es tan importante. Entonces, vemos que sí se pueden dar decisiones que pueden estar encaminadas a construir una sociedad en esta respuesta a la crisis que sea más justa a través de instrumentos tributarios que sean recaudatorios, pero también que supongan un elemento de equidad y de confianza con la ciudadanía, que refuercen esa idea del pacto social y del pacto fiscal tan importante que está detrás de esta discusión sobre la constituyente también. Excelente, bueno, muchas gracias para los tres, creo que hemos tenido excelentes intervenciones. Ahora hay una serie de preguntas, voy a tratar de dividirlas en dos, una a cada una, y a cada uno de ustedes, y luego unas más generales. Por ejemplo, aquí hay una para Susana, en inglés. Can you explain what the tax base is in Spain? You said it was applied on net worth. But on what assets and what kind of debts are netted out? ¿Se entendió, Susana, mi inglés? Te entendí. Bueno, bueno, luego estaban preguntándole a Wayne que habitualmente we don't pay enough attention to tax expenditures, e.g. tax subsidies, tax benefits, etc., which are often the main drivers of inequalities. The question is, what's the role of tax expenditures to address inequality? Did you understand that, Wayne? Can we have one more time? Maybe I can translate and then they translate to you. Dice que normalmente se habla de impuestos, pero no se habla de los beneficios tributarios o las exenciones, subsidios, etcétera, que existen en todos los países. ¿Cómo Wayne podría
cuáles son sus reflexiones respecto del rol de esto lo que llamamos acá gastos tributarios, tax expenditures, para enfrentar la inequidad. Okay. Por Thank you. último, no, sino Yeah. que un momento para déjame ver, bueno, aquí dice, impecable lo que acaba de decir Wayne, no basta con tener la razón, hay que dar la batalla cultural. Aquí para todos, pero para María Fernanda, ¿qué argumentos constitucionales justifican los impuestos a la riqueza? Y también a María Fernanda, si pudiera recomendar algunos libros para leer y comenzar a entender más de sistemas tributarios y economía de Estado. Así que tiene sus seguidores, María Fernanda. Empecemos con Wayne. Yes, the question was on tax expenditures. Tax expenditures are frequently another way to make the tax system dramatically more unfair. In the company income tax system, tax expenditures effectively lower the effective tax rate, far lower than the nominal rate. So in Australia, for example, our nominal rate is 30 cents in the dollar. The effective average rate for most companies is about 25 cents in the dollar. So companies are running around thinking they need a tax cut. Most of them are paying far less than the nominal rate. So there's a lot of good work that can be done cleaning up the existing tax system by getting rid of a lot of tax expenditures and raising a lot more revenue, because generally the tax expenditures will be directed in an inequitable way. So they are one feature, particularly in many parts of the developing world, that puts great holes in their company income tax system and results dramatically in losses of revenue. So cleaning that up can produce huge dividends before you even get to designing new taxes and implementing new taxes. Just making our current tax system work the way it should, rather than the way it's been twisted and perverted by people who are evading tax, is a big task. Muy bien, muchas gracias, Wayne. María Fernanda. Bueno, pues les comento que yo no soy abogada, yo no sé qué argumentos constitucionales, yo puedo decir que en Colombia hay unos principios constitucionales que apoyan este impuesto, o sea, el impuesto a la riqueza y cualquier otro impuesto. El principio constitucional es el principio de progresividad, precisamente. O sea, este es un impuesto que es progresivo, es un impuesto que es equitativo. Entonces, en el caso colombiano, esos son los principios que apoyan este tipo de impuestos. Y de libros sobre el tema, en esto no hay tanto libros como papers, ¿no? En estos temas hay muchos papers, pero hay unos libros que a mí me parece que podrían aclarar mucho la situación. Hay una parte de este tema de justicia fiscal que es la parte internacional, que para mí es una parte muy difícil de entender, cómo se van los capitales por allá y que uno lo vende a otro y que la empresa vende por acá para esconder los dineros. Eso a mí en mi cabeza me cuesta mucho trabajo entenderlo, y hay alguien que lo explica muy bien, que es Zuckman. Zuckman sacó ese libro del triunfo de la injusticia, donde explica muy bien cómo son todos estos movimientos, y creo que queda muy claro cómo se hace y por qué es injusto. Entonces, ese sería uno de los libros que yo recomiendo. Y pues me toca recomendar también un libro mío. Yo publiqué hace un par de años con Ash Kate un libro sobre la relación entre la desigualdad y los impuestos. Es un libro que no es solo para economistas, yo hago un gran intento de explicarlo para un público amplio y creo que podría ser una buena referencia. Se llama, la traducción sería Reduciendo desigualdad en América Latina, el rol de la política tributaria. Esos serían como mis recomendados. Gracias, María Fernanda. Aquí hay otro comentario que dice: el impuesto con destino declarado es el sueño de la derecha. El que paga pone la música, decimos, por eso no extraña lo de Uribe, a propósito de lo que decía María Fernanda hace un rato. Susana, ¿la base del impuesto a la riqueza en España? En España el impuesto al patrimonio es un impuesto al valor neto
del patrimonio de las personas físicas, no jurídicas. Entonces no tiene nada que, o sea, no se considera ninguno de los, no se está hablando de la renta ni del patrimonio de las corporaciones. Cuando hablamos del patrimonio neto, estamos hablando de todos los activos inmobiliarios con una declaración catastral, lo que puede generar también en algunos casos, bueno, con ciertos conflictos en función de cómo se hagan esas actualizaciones catastrales o no. Todos los activos que tengan que ver con las actividades empresariales, que si no me equivoco, están valoradas también por su valor contable, y todo lo que es el patrimonio, es decir, desde joyas, todos los activos, descontadas las deudas que tengan en la compra de esos bienes. Por eso es una base bastante amplia. Ahora, en el diseño actual, es para el patrimonio por encima, es decir, están obligados ahora a declarar quienes tienen un patrimonio por encima de los 700.000 euros, y está descontada se descuenta también la primera vivienda hasta un máximo de 300.000 euros. Es decir, solamente aquellos que tengan un patrimonio por encima de 700.000 euros tienen la obligación de declarar, y una vez que se esté declarando se descuenta la primera vivienda, pero sobre su valor catastral, por supuesto, y solamente hasta por los 300.000 euros principales. Pero luego, bueno, es decir, estas complejidades territoriales que tenemos en España, hay algunas modificaciones que se pueden hacer, pero esto es como el diseño general, que luego además tiene una cuota progresiva en función del valor de los activos netos. Yo creo que muchas gracias, Susana. Sí, algo que no hemos comentado todavía que tiene que ver con el rol, bueno, símbolo, pero también administrativo de un impuesto de este tipo como el que se está planteando para Chile, en el sentido de que aumenta la transparencia, por supuesto, y sobre todo, según la experiencia colombiana, por lo que yo he leído, eso también ha mejorado el rendimiento y el control sobre el impuesto sobre la renta, ¿no? Entonces, hay también ahí por dónde se empieza, es decir, todo esto es un círculo virtuoso y que plantearía entonces que si bien pues se podrá discutir respecto de la efectiva recaudación potencial, puesto que ahí hay números que son mayores o menores, lo importante es dar el paso para una mayor capacidad de fiscalización del Servicio de Impuestos Internos, comenzando por el secreto bancario, porque sin eso la verdad es que no hay ninguna posibilidad de fiscalización, no solo por lo exterior, sino también por lo que se mantiene acá. Aquí hay otros comentarios o más generales. Por ejemplo, una crítica clásica a este proyecto es que los súper ricos se ganaron su dinero honradamente, que ya pagaron impuestos a través de su empresa y que esto sería un robo institucionalizado. ¿Qué se puede responder a ello? Otra pregunta de ese calibre. Gracias por este debate. Creo que nadie duda que los súper ricos tienen ganancias gigantes que podrían compartir en parte. La pregunta es si en el esquema globalizado actual se produce la fuga de capital a otros países y la disminución de la inversión local. Ese es otro tema que no hemos tratado, tal vez, el vínculo entre tributación e inversión. Tributación y capacidad de inversión en los países, que es el gran argumento de los conservadores, como dice Wayne. ¿Qué opinas, Wayne, sobre ese vínculo entre tributos e inversión en tu calidad de experto, pero sobre todo dueño de las finanzas públicas durante un tiempo en Australia? Sorry, I missed that. No, Wayne, te preguntaba cuál es tu opinión sobre este supuesto vínculo entre el aumento de las tributaciones y la inversión privada. ¿Cuál ha sido tu experiencia siendo autoridad? Well, my experience is that you need to have a system in place which doesn't discourage capital, but doesn't sell your assets short. So you've always got to be mindful of setting your rates at a level which is realistic. Many would argue that setting a lower overall corporate rate is the way to do that.
But we've seen around the world that the lowering of company tax rates has not led to a surge in investment. The benefits have simply been taken in executive pay rises and share buybacks. So if you want to be competitive, what you should be offering is very specific taxes related to investments, which can be seen as a concrete outcome and deliver the jobs and the wealth creation that you want. So we've got to be much more particular about the way in which we attract investment and the sort of tax arrangements we offer, which actually deliver wealth creation rather than wealth transfer. Excelente. Otra pregunta para Wayne. ¿Cómo se debiese hacer para lograr una coordinación tributaria entre todos los territorios? Preguntas sencillas. Wayne, y después le paso la palabra a Susana. Well, we've been trying to get coordination through the OECD, and that hasn't worked because powerful vested interests in some of the larger countries have frustrated the outcome. The ideal would be if we had effective arrangements through the UN, which we do not. The truth is, in an ideal world, you'd want to have an international tax agency like you'd have with the World Trade Organization. We do not. I would hope that if we could get some leadership returned to some of our larger economies, the G20 could play a much more constructive role in ensuring that we've got effective international arrangements. That's not happening now and not likely to happen for some time. Muy bien. Susana. Bueno, yo coincido con lo que dice Wayne. Es cierto que en estos momentos las iniciativas que se han dado de coordinación fiscal están en el marco de la OCDE, que se ha ido poco a poco. Es decir, el único avance que se ha conseguido es que en ese espacio de coordinación dentro de la OCDE participen más países de los que participaban antes, porque antes estaba solo limitado a los países miembros de la OCDE. Ahora participan 137 países. Pero seguimos teniendo un desequilibrio de poder. O sea, en realidad el problema no es tanto solamente el espacio en el que se están dando estas negociaciones, sea la OCDE o preferiblemente Naciones Unidas, sino qué relación de fuerza van a tener los países que se vayan a sentar alrededor de esa mesa. Y en estos momentos la verdad es que todas las decisiones alrededor de las reformas fiscales están extremadamente politizadas y están extremadamente dominadas por los intereses de muy pocos países, entre ellos el Estados Unidos, que controla el ritmo de las reformas, pero no solamente Estados Unidos. Así que lo que necesitamos es un espacio en el que se esté produciendo esa coordinación fiscal, pero también un espacio en el que el poder de quienes están sentados alrededor de la mesa sea mucho más equilibrado. Y al margen de que este espacio global exista, lo que necesitaríamos es poner en marcha una iniciativa de cooperación real entre los países de América Latina y el Caribe, para que al menos la unión de las fuerzas que represente los intereses de la región se produzca con mucha más claridad de lo que se está produciendo ahora. Los países no participan en estos espacios de una forma coordinada, sino que son, en el mejor de los casos, coordinaciones absolutamente informales entre algunos de los gobiernos, pero no están agrupadas dentro de un interés común dentro de la región. Así que al margen de lo global, busquemos un espacio regional en el que se esté dando esta cooperación y esa coordinación de forma más efectiva. Susana, ¿sí? Bueno, por supuesto, la verdad es que por eso es que los países han estado tomando iniciativas más bien país por país, ¿no? Y ya no esperando un acuerdo global. Hay dos preguntas más que quisiera plantear, quizás Susana respondiendo primero. La evasión requiere de acciones judiciales muy fuertes hacia quienes incumplen las obligaciones tributarias. ¿Cómo ha evolucionado esto en otros países? Eso es lo primero. Lo segundo, gran conversación, muchas gracias. ¿No les parece necesario conversar sobre la estructura de propiedad a nivel global y la forma en que esas estructuras hacen difícil la vinculación entre riqueza y patrimonio individuales? Esa es la pregunta. ¿Susana? Bueno, no sé si España es el mejor país en estos momentos, además, donde la división de poderes no es tan clara, los judiciales de evasión fiscal, y donde tenemos unos reales ejemplos de fuga
de casos que afectan mucho a la competición judicial de la ciudadanía. Pero sí, es decir, a ver, la lucha contra la evasión fiscal tiene que ver de las sanciones y de los marcos reguladores de control. Las dos cosas, es decir, no hay que pensar que solamente un diseño adecuado va a ser suficiente. Si no hay mecanismos de sanción y de control y por lo tanto un espacio de judicialización adecuado, no van a funcionar. Pero necesitamos también un sistema judicial que tenga los conocimientos adecuados, porque además estos mecanismos, muchas veces el problema que tenemos es que cuando los casos llegan a los tribunales, son casos en los que son extremadamente complejos para órganos judiciales que no tienen la experiencia técnica suficiente para poder abordarlos, y lo que sucede es que se están dilatando en el tiempo durante periodos tan amplios que muchas veces acaban perdiendo su efecto. Y luego también necesitamos de espacios judiciales que conozcan la diferencia entre la evasión y el fraude de recursos individuales y de el funcionamiento de las empresas. Entonces, antes de llegar a esos plazos, es decir, lo que necesitamos son administraciones tributarias también que tengan las competencias para activar esos mecanismos también de control mucho más fuerte, pero en cualquier caso, si no hay sanciones adecuadas, nunca se podrán controlar de manera suficiente. Y también, bueno, pues necesitamos que haya necesitamos organismos y mecanismos donde la injerencia política sobre estos, tanto sobre la justicia, sobre los órganos de control tributario sea clara. Es decir, lo hemos visto incluso en el caso de España, ha habido periodos en los que ha habido una injerencia política muy grande en el funcionamiento de los espacios de control de la administración tributaria, y eso ha generado también una desafección ciudadana enorme y casos muy sonados que tienen que ver con fugas de capital y con fraudes muy elevados. Así que sí, totalmente de acuerdo. María Fernanda, en tu última ronda, ¿qué agregarías? Bueno, en Colombia hasta hace muy poco no era judicializable eso como crimen, ¿sí? No iba la gente a la cárcel por eso, ahora sí, aunque tiene un monto mínimo, o sea, solamente gente que va de mucho lo hace. Algo que es bastante notable en el caso colombiano es que en Colombia la sociedad civil no tiene forma de saber quiénes son los evasores, ni siquiera las personas que ya han sido judicializadas. Eso es un secreto. Entonces, nosotros hemos pedido de muchas formas con derechos de petición, que es una forma colombiana para uno pedir información pública, y siempre nos han dicho que eso es un secreto, o sea que es un crimen, pero eso es el único crimen que uno no tiene forma de saber quién lo ha cometido, ¿no? Sería interesante uno saber qué empresas que ha pagado por eso, qué persona, pero no hay forma de saberlo, que hace que no sea tan efectivo, digamos, porque la presión social también hace parte de ese proceso. Muchas gracias, María Fernanda. Mucho camino por andar. Wayne, tus palabras finales. I'm fading. I think this is a really important time to relitigate the whole debate about the role that tax plays, why inequality, as evidenced in this pandemic, but more broadly over the last 30 or 40 years, is leading the world into a very dark place. And I think we've got an opportunity to relitigate an argument about why progressive taxation, alongside good and well-directed public expenditure, is the key to a more inclusive and prosperous world, particularly when it's backed up by a strong voice for labour. And those two things, a stronger voice for labour and a stronger progressive tax system, are the hope of the world. And the extent to which this pandemic provides opportunities to go back to those very basic facts, then we should be using every one of them. Bueno, muy bien. Muchas gracias, Wayne, y sobre todo por tu disponibilidad. Sabemos que ya es muy tarde de noche en tu país, así es que un agrado conversar, y la verdad es que tus dichos han sido muy útiles para todos nosotros. Lo mismo, Susana, que estás de vacaciones y has aceptado este conversatorio porque eres
una fan de América Latina y eres una persona que está solidariamente compartiendo con todos en esta pandemia global. Y María Fernanda, muchas gracias por tu entusiasmo y también sabiduría, y creo que nos has ilustrado muy bien lo que ocurre en Colombia. Y bueno, y con tus estudios sobre todo América Latina. Como Keynes decía que no es solo un tema de intereses creados, sino que de ganar la batalla de las ideas. Y bueno, no hay que convencerse demasiado sobre eso. Hay intereses creados por todos lados, pero creo que lo que nosotros tratamos de hacer es de estar en esa batalla de las ideas. Con esto termino a la hora, insólito, y le pido a Arlet si puede cerrar, y muchas gracias a todos por estar con nosotros. Bueno, yo solamente me quiero sumar a los agradecimientos por este debate honesto que hemos tenido hoy día. Creo que en Chile hace mucha falta poder mirar, como digo yo siempre, arriba de la cordillera y más allá del mar, y que no nos quedemos encerrados en estas fronteras naturales que tenemos, sino que sepamos ir a buscar experiencias y conocimiento en otras latitudes, no para copiar, insisto, sino que simplemente para tener mejores debates, más contundentes y con un mejor análisis que nos permita construir una mejor realidad para nosotros. Tenemos, eso se habló poco en este debate, pero tenemos a puertas un proceso constituyente que vamos a partir, ojalá en un par de semanas más, con un plebiscito para definir si queremos cambiar la Constitución, porque lo que hay detrás es una demanda fuerte por dignidad. Eso es lo que pide la gente en las calles de Chile hoy día. Y creemos que justamente repensar el sistema tributario con impuestos por la dignidad, como pusimos al nombre de la campaña en la que se enmarca este seminario, es lo que debiese ocuparnos en los próximos años. Tenemos con estos dos procesos, el proceso constituyente y la discusión sobre el sistema tributario en Chile, una oportunidad para empezar a hacernos cargos de verdad de problemas que arrastramos hace demasiado tiempo. Así que muchas gracias a ustedes por acompañarnos en este debate que es muy rico para Chile, y los dejaremos invitados para algunas otras actividades que tengamos a futuro. Gracias. Thank you. Hasta luego.